Perfecto. Entonces estábamos en que nos habíamos quedado en que íbamos a probar ese teorema que está escrito en bueno, en esta tableta. ¿Y qué dice, no? Nada más para darnos una idea. Creo que ayer lo comentamos, ya no me acuerdo, pero lo voy a decir rápidamente. Empiezas con una función que es integrable y estás suponiendo que la función está, bueno, los valores de la función, perdón, están acotados por abajo y por arriba, ¿no? Acuérdense que lo que ya habíamos dicho, bueno, aquí hice un dibujito, esta es la gráfica de mi función, y entonces que esto se cumpla significa que la gráfica de la función está atrapada en esta banda de M mayúscula y M minúscula, ¿no? O sea, el dibujo se queda atrapado en esa banda, ¿no? Eso es como geométricamente lo que nos imaginamos. Y entonces habíamos dicho, creo que sí lo comenté, que bueno, la integral también geométricamente lo que nos imaginamos es que es el área bajo la curva, o sea, es esta área que acabo de pintar. Y entonces, bueno, si seguimos con esta idea geométrica de área, entonces pues se ve del dibujo que pues este rectángulo, que por cierto es este número, es más grande que el área que estoy yo buscando, bueno, su área, perdón, es más grande, y este rectangulito chiquito, que por cierto es este número, tiene área este número, es más chico que la integral, ¿no? O sea, geométricamente esa es la idea que nos da, bueno, el dibujo nos da la idea del teorema, que es más o menos lo que dice, y entonces, pues ya esa solo es una idea, y entonces yo les diría que pues ustedes tienen que probarlo, y entonces díganme cómo se hace, jóvenes. Yo tomaría la equivalencia 3 del teorema y decía que la integral, bueno, que entre Mm, cualquier partición hay solamente un número real, bueno, que esa es la integral, y recurrir al hecho de que m, bueno, que la función f está acotada, m chica es una cota inferior, pero puede no ser el mínimo, bueno, no, en este caso no es el mínimo, el ínfimo, ajá. y recurrir a la definición de las sumas inferiores, veríamos que en cualquier caso es menor. Ok, dijiste un montón de cosas y todas creo que están bien, pero más para hacer un dibujo, pues voy a poner aquí a mis números reales. Creo que dijiste que teníamos que tomar una partición muy específica. ¿Nos puedes repetir cuál era o no? Ay, según yo funciona con la que sea, ¿no? ¿O no? Pues La no más fácil sé. es la que contiene solo A y B. De hecho, en este caso, fíjense que la partición que hay que tomar para esta prueba es la que solo tiene a A y a B, que por cierto sí es una partición, ¿no? O sea, es una partición del intervalo B, la más fácil de hecho. Y entonces dices, pues fíjate que esto pues es una partición. Esa sería como la primera observación. Y luego ya que yo te preguntaba, bueno, ya que existe esa observación, yo te preguntaría lo siguiente. A ver, ¿quién es? Ay, ¿cómo se llama esto? Bueno, esto solo define un subintervalo. Entonces, cuando hablo de las MIs y las MI mayúsculas y las MI minúsculas, en realidad solo hay una, ¿no? Este sería el supremo de los valores de la función, de tal manera que X está en el intervalo AB. Ese es el único subintervalo que induce la partición, y este sería el ínfimo de los valores de la función, que de tal manera que X está en el intervalo AB, ¿no? Y entonces dices, fíjate que en este caso, pues eso pasa, ¿no? Y entonces ya nada más habría que hacer habría que hacer dos pequeñas observaciones, ¿no? Dos pequeñas observaciones. La primera sería, ¿qué relación hay entre M y M1? ¿Y qué relación hay entre M grandota y dije M y M1 y no los apunté? ¿Y qué relación hay entre M grandota y M1? Y hasta las Que puse M como chiquita es dividentes. la más, es menor igual que M1 y M1 mayúscula es mayor, no, menor igual que M mayúscula sin líneas. Exacto, así como las puse, ¿no? Entonces, este es más chiquito, M es más chiquito que el M1, el M1 mayúscula es más chiquito que bueno, menor o igual que el M, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que este es el supremo, ¿no? Y lo que dice acá, es que M es una cota superior de los valores de la fe.
Entonces el supremo es la cota superior más chica, ¿no? Y entonces por eso se cumple esta igualdad. Y la otra, pues es igualito. Acuérdense que esto nos dice que m es una cota inferior de los valores de la función. Y m1 es el ínfimo, ¿no? Entonces, el ínfimo es la más grande de las cotas. Ay, ¿cómo se dice eso? Ya me falló. El ínfimo es la más grande de las cotas inferiores, sí lo dije bien. Y entonces por eso se da esto, ¿no? Porque m es cota inferior y m1 es el ínfimo. Y entonces ya que observaron todo eso, dicen, pues ya acabé. ¿Por qué? Bueno, no es cierto. Tendrían que observar otra cosa, ¿no? ¿Quién es la suma superior y quién es la suma inferior de esa función con respecto a esa partición bien específica? Pero supongo que eso sí es muy claro, las voy a escribir. La suma superior, ya les dije, en este caso solo hay un intervalo, entonces solo hay un sumando, es ¿no? ¿Sí o no? Es el m correspondiente, mayúscula, por la longitud del intervalo. Y en la otra es el m minúscula correspondiente. Ya ven, estoy tan viciado que ya pongo MIs para todo. El m minúscula correspondiente por la longitud del intervalo. Y ahora sí, vamos viendo, ¿no? Voy a hacer una desigualdad grande, por eso la voy a poner acá abajo. Y entonces tenemos que m por b menos a, usando esta desigualdad de aquí, tenemos que eso es menor o igual que m1 por b menos a, ¿no? Pero m1 por b menos a se llama la suma inferior de fp, que por cierto es menor o igual que la integral de AB de f. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestra función es integrable, ¿no? Entonces, sí existe la integral y además es el supremo de las sumas inferiores. Entonces da esa desigualdad. Y luego tengo que este es menor o igual porque es el ínfimo de las sumas superiores, y aquí lo puse mal, esto es menor o igual que esto, ¿no? Ay, ajá, así. Y pues se llama M1 por B menos A, y por esta observación 2 es menor o igual que M por B menos A. Y ya acabé, creo. ¿Por qué ya acabé? Porque es un número único. No, porque eso era lo que quería. Sí, es la 3 del teorema. No tiene nada que ver con el teorema, jóvenes. Nada más es la transitividad de las desigualdades, ¿no? Sí, ya no hay nada. A ver, aquí lo que tengo que probar es una desigualdad, ¿no? O sea, no hay que usar ningún teorema ni nada. Bueno, no hay que usar. De hecho, sí, no estamos usando ningún teorema. Lo único que hay que usar es que la integral es el supremo de las sumas inferiores y la integral también es el ínfimo de las sumas superiores. Es el supremo de las sumas inferiores y el ínfimo de las sumas superiores. Creo que ahora sí lo dije bien. Eso es todo lo que estoy usando. Quiero probar esta desigualdad. Yo ya sé que la función es integrable, entonces no tengo que hacer nada. Yo ya sé que la función es integrable. Y entonces digo, quiero probar esta desigualdad, ¿no? Esa es Y para probar esta desigualdad usé la partición más fácil y lo que acabo de decir, que la integral es el supremo de las sumas inferiores y el ínfimo de las sumas superiores, para obtener la desigualdad que quiero, ¿no? De hecho, la desigualdad que quiero está aquí, ¿no? Es menor o igual que la integral, que a su vez es menor o igual que este número que está acá, que era lo que yo quería demostrar. ¿Se entiende, jóvenes, o dije algo muy raro? Ya, eso es todo, ya acabamos. ¿Sí? O sea, queremos demostrar que eso se cumple. Va. ¿Por qué queremos demostrar ese? Porque yo creo que lo importante es el que sigue, y lo puse en la siguiente página, ya está, lo anoté, aquí está, que es el teorema del valor promedio para integrales, ¿no? Y aquí la palabra clave es promedio. Ahora, ¿qué dice este teorema? Vamos a ver qué dice primero antes de probarlo. Dice, si tienes una función continua, y fíjense que aquí ya la función es súper bonita, es continua. Voy a hacer un par de observaciones. Como es continua, yo ya sé que en particular es integrable, y entonces puedo hablar de su integral, ¿ok? Entonces, eso nomás era una observación. ¿Qué dice el teorema del valor promedio?
Dice que si tú tienes una función continua, entonces existe un número en medio de A y B, de tal manera que este C es, bueno, así lo escriben los libros, ¿no? Es igual al número 1 entre B de F, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, ¿y por qué es promedio y por qué lo escriben así? Y entonces yo creo que lo mejor es ver un dibujito, como siempre, ¿no? Y entonces dices, ay, a ver, otra vez con mi figura, con mi visión geométrica que tengo de la integral, es que la integral es el área bajo la curva, ¿no? Que es esa área que estoy pintando ahorita como de anaranjado. Y entonces dices, ¿qué es esto de acá? Ah, bueno, este de acá es la integral que ya dije que geométricamente se representa como el área bajo la curva. ¿Y este de acá quién es? Lo que está diciendo, fíjense, este de acá se puede pensar como el área de un rectángulo. Y lo puse mal y, o sea, es que creo que aquí no se ve, no sé qué estaba yo tratando de escribir, pero a lo mejor por eso todo el mundo me estaba viendo raro. Aquí yo lo que estaba tratando de escribir era B menos A, ¿no? Que es lo que dice acá, ¿no? B menos A. Y entonces dices, a ver, cuando lo quiero ver en un dibujito, lo que digo, ah, pues fíjate, el área es la integral, ya dije, ¿y qué representación le puedo dar a este número? Este número, si se fijan, lo podría yo pensar como un rectángulo que tiene base, como el área, perdón, de un rectángulo que tiene base B menos A y altura F de C, ¿no? Y si lo pinto en mi dibujo, y creo que pinté un buen dibujo, espero, no sé, estaría yo hablando en mi dibujo de un rectángulo que tiene, pues, área azul, ¿no? Y no sé si me va a quedar exactamente, ay, ching, ya fíjense que hasta me pasé, pero bueno, nadie me dijo nada. Que tiene, el rectángulo debería ir como de aquí a aquí, de aquí a acá, y de aquí a acá, ¿no? Y entonces, y ahora estoy fijándome como en el área azul. No quiero poner mucho en el dibujo porque se hace como un chinero el dibujo, pero lo que estoy diciendo que nos queda de este dibujo es que fíjate que este rectángulo me da toda el área bajo la curva. Ya sé que aquí, por ejemplo, me sobra área, ¿no? Pero, por ejemplo, acá me falta un cachito y según esto, pues, según el teorema, se van a compensar. Y entonces ese es el valor promedio, ¿no? Hay uno en medio de A y B que te sirve para calcular el área, ¿no? Por cierto, es muy importante que esta función es continua, ¿eh? O sea, no solo es integrable, es más que integrable, es continua. ¿Se entiende lo que dice el teorema del valor promedio, jóvenes? O sea, o sea, que por ahí puedes ajustar el rectángulo de tal manera que el área que obtienes de ese rectángulo es exactamente la integral que andabas buscando. ¿Preguntas acerca de lo que dice ese teorema? ¿No? ¿Nada? Ustedes ¿Es díganme. exactamente el valor o es un valor cercano? Es exactamente el valor, es igualito a la integral. Aquí dice, exactamente ese valor. Está chido, ¿eh? O sea, es como sorprendente porque lo que estoy haciendo es puedes ajustar por ahí un rectángulo que te da exactamente el área. Bueno, antes Y, de... y ese, Perdón, disculpe, sí, sí, y, dime. y ese C es único o puede valer para cualquier C. Perdón, no te escuchamos. No se entendió. No. Yo me imagino que ha de ser, o sea, no es necesariamente único, ¿no? Por ejemplo, en una constante, una Sí, función no, constante. pero eso preguntó Genaro, que si era único. Es que ya no sé qué preguntó Genaro. Ah, no, no, Sí, sí, preguntó que si era único o vale para cualquier C. no es único, pero eso no significa que valga para cualquier C, ¿eh? O sea, puede haber varias Cs en el que se dé el valor. Por ejemplo, como decía Canek, ¿no? Si tienes una función constante, pues puedes utilizar cualquier C. En ese Como una ejemplo M de Canek. suavecita, por ejemplo, Pero que tiene dos piquitos. puede haber varios Cs. Podría solo haber uno también, o sea, depende mucho de la función. No es único, solo sabemos que existe. En principio podría haber muchos y en principio lo importante es que hay uno. Sí, o sea, el seno es un buen ejemplo, de hecho. Habría que hacer algunos ejemplos para darse cuenta, pero pues creo que ya contestamos la pregunta de Genaro. Creo. Ay, Chino, ha abierto el chat. No sé si ya me preguntaron algo.
Creo que no. Bueno, a ver, ¿qué iba a hacer yo? Así, quiero hacer la prueba, pero antes de hacer la prueba, pues es necesario que me digan si se acuerdan de los teoremas fuertes. Había uno que hablaba de que una función continua en un intervalo cerrado era acotada, que ya de hecho usamos, ¿no? Varias veces en esta clase. No me acuerdo qué decía Usaríamos también el qué intermedio, ¿no? exacto, el que quiero usar hoy es el del teorema, el que se llama teorema del valor intermedio, ¿no? Y entonces voy a poner aquí, nada más para recordar, teorema del valor intermedio, antes de empezar la prueba, como un recordatorio. ¿Qué dice el teorema del valor intermedio, jóvenes? Voy a poner nomás un dibujo, ¿eh? No voy a poner el teorema del valor intermedio. ¿Qué dice? ¿Alguien se Que acuerda? si F es continua en A y B cerrado, y Ajá, tienes que F de A es menor que C, menor que F de B, entonces existe alguna X en tu dominio, X0 en tu dominio, ajá. tal que F de X0 es igual a esa C. Va, entonces lo voy a hacer un dibujo de lo que me dijeron. Te fijas en FDA, ¿no? Te fijas en... Ay, chino, no lo estoy escribiendo bien, perdona. Te fijas en FDA y entonces este sería un punto sobre la gráfica. Te fijas en FDB y entonces este sería un punto sobre la gráfica. Y te tomas cualquier valor que se quede a la mitad de, bueno, no, perdón, no la mitad, cualquier valor que se quede entre FDA y FDB. Voy a escoger alguno nada más para hacer un dibujo y entonces dices, y ese es C, ¿no? Lo que dice el teorema del valor intermedio es que si tu función es continua, creo que sí quería pintarla como una línea, este, tomas cualquier valor en medio y dice el teorema del valor intermedio que si tú te tomas C entre FDA y FDB, entonces la función tiene que intersecar la línea verde, ¿no? O en otras palabras, bueno, la idea gráfica que yo tengo de esto es que si quieres pasar continuamente de un lado al otro, pues no importa qué tanto la quieras evitar, tienes que cruzarla, ¿no? Esa es la primera observación. Y eso me dice que entonces va a existir un punto, lo voy a poner por acá, existe un punto cuya imagen es exactamente, ahí le llamó X0, pues ni modo, le vamos a llamar X0. Existe un punto X0 de tal manera que su imagen es exactamente el C que me había agarrado entre FDA y FDB. No nada más es un recordatorio del teorema del valor intermedio. Y ya que recordaron el teorema del valor intermedio, pues ya la prueba es inmediata. ¿Por qué? Nada más hay que usar la desigualdad del teorema anterior, tomando como m chiquita el mínimo de f, porque ya sabemos que es continuo, tiene mínimo, y como m grandota el máximo de f. Ajá. Entonces vamos a hacer eso. Nos tomamos como m grandota el máximo de las funciones, perdón, de los valores de la función en el intervalo AB, supongo, y m chiquita el mínimo de los valores de la función en el intervalo AB. Bueno, hay que hacer un par de observaciones, ¿no? O sea, ya casi acabamos, pero hay que hacer un par de observaciones. Esto de que m sea el máximo sí existe, ¿no? Por uno de los teoremas fuertes, otra vez, ¿no? Como la función es continua, uno de los teoremas fuertes nos dice que alcanza su máximo y su mínimo, ¿no? En otras palabras, m mayúscula y m minúscula son valores de la función, ¿no? Existe alguien que fue a dar a m mayúscula y alguien que fue a dar a m minúscula, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, yo creo que habría que hacer esa observación. Ay, ya no sé. Bueno, sí, vamos a hacer esa observación. Para cada x en el intervalo AB, pues uno sabe que m es más chiquito o igual que f de x y f de x es menor o igual que esta m, ¿no? Y entonces la otra observación que hicimos es que de verdad estos de aquí son valores de la función, ¿no? O sea, la función toma los valores m y m grande y todos los demás están entre m minúscula y m mayúscula. Y ya acabamos, ¿no? Entonces, como nos decía Andrés por el anterior, por el anterior,
por el anterior, nosotros sabemos que que M por B menos A es menor o igual que la integral de AB de F, y esto es menor o igual que M por B menos A. Y entonces nada más para terminar, uno diría, a ver, pues como el B menos A me estorba, se lo voy a cargar a la integral de esta manera, y aquí tendría que poner integral de AB en F menor o igual que M. En otras palabras, lo único que estoy diciendo es que estamos dividiendo entre B menos A cada uno de estos números, y las desigualdades se conservan porque B menos A es un número positivo, ¿no? Y entonces ya que llegamos a ese punto, ya acabamos, ¿no? Porque ¿qué dijimos? Estos son dos valores que sí toma la función. A ver, lo voy a volver a decir, ¿no? Estos son dos valores que sí toma la función. Y este número de aquí en medio es uno que está entre dos valores de la función. Entonces, ¿qué me asegura el teorema del valor intermedio? Pues me asegura que va a existir uno en el intervalo AB, pues ya lo voy a poner la conclusión, por el teorema del valor intermedio, del valor intermedio, no medio, del valor intermedio, yo sé que existe un C por ahí, en el intervalo AB, quién sabe dónde, de tal manera que la función toma ese valor, ¿no? O sea, de tal manera que F de C es exactamente 1 entre B menos A, la integral de AB de F. Y eso era lo que quería demostrar. O sea que ya acabé. ¿Sí o no, jóvenes? Ustedes díganme. ¿Alguna pregunta acerca del teorema del valor promedio? ¿No? Ya vamos súper bien. Llevamos 2 teoremas y solo llevamos media hora. Y bueno, entonces, como nadie tiene preguntas, me voy a pasar al siguiente. Entonces, perdón, Dime, sí, dime. el f de c es un valor de la función y ese valor es el de integral y ya. O sea, no, perdón, no, ya. Ahorita que lo dije ya tuvo sentido en mi cabeza, perdón. Ok. Los que son valores los que tú sabes que son valores de la función son el m chica, el m minúscula y el m minúscula. Eso sabes que son dos valores de la función. Y por lo que dije, y por el teorema anterior, este numerito se queda en medio de esos dos valores de la función. Y entonces el teorema del valor intermedio me asegura que existe este C que toma ese valor. Y ya que sé que f de c toma ese valor, eso es exactamente lo que está escrito acá arriba, ¿no? ¿Sí? Por cierto, la prueba es muy simple, pero utiliza teoremas muy fuertes, ¿eh? Entonces no crean que es tan simple, así que no crean que es tan trivial este resultado. Por cierto, es muy útil, luego van a ver por qué. Bueno, y entonces ¿alguna otra pregunta? Perdón, antes de pasarme al siguiente. ¿No? Bueno, nos pasamos al siguiente. Y el siguiente son dos que yo llamé lemitas. Lemitas porque según yo son una cosa muy, ¿cómo se llama? Muy simple, pero igual habría que decirlo, ¿no? A ver, tratar de ponerlos en contexto, también con un dibujo. Voy a ponerlo por acá. Ay, no sé cómo ponerlo. Sí, ya. A ver, voy a poner mi función aquí. Es que no sé dónde poner el dibujo. Creo que lo voy a poner abajo. Voy a poner mi dibujo acá abajo, supongo. Los voy a tratar de poner en contexto, dije. Fíjense que a ver, voy a decir qué dicen, ¿no? Primero, tienes una función del intervalo AB, entonces por ahí pintas tu intervalo AB a los reales, ¿no? Y luego, fíjense lo que dice acá, ¿no? Dice, para cada par de puntos en el intervalo, yo sé que cuando me fijo en sus imágenes, no se alejan mucho, ¿no? O sea, no se alejan mucho. Aquí dice que se alejan a lo más K, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que estoy diciendo es que entonces el supremo y el ínfimo, pues tampoco se pueden alejar mucho. Ahora lo voy a poner de alguna forma, que no sé bien cómo ponerlo,
Pero bueno, lo que estoy diciendo es que si uno se fija como en la franja, aquí pinta uno K y pinta aquí menos K, entonces dices, a ver, pues eso te determina una franja, ¿no? Otra vez, ahí en R. Y entonces dices, yo sé que para cualquier par de puntos, puedo pintar uno aquí, pero entonces si me fijo en otro, pues no puede irse muy lejos la diferencia, ¿no? Entonces, pues, o sea, como que se quedan atrapados ahí o sea, ¿cómo pintarían la gráfica de la función? Eso es lo que les estoy preguntando. Pues se quedan, o sea, podría ser muy rara la gráfica, pero tú sabes que se quedan atrapados como en esa banda. Entonces dices, cuando yo tomo, y tomar M es tomar el supremo, ¿no? Y tomar M chiquita es tomar el ínfimo. Entonces, si dos no se alejan mucho, pues cuando tomas el supremo y el ínfimo, pues tampoco se pueden alejar mucho. Eso es más o menos lo que dice el lemita 1. Y el lemita 2 es exactamente lo mismo. O sea, que si tu función está acotada, entonces el supremo y el ínfimo también no se pueden alejar mucho. ¿No? Eso es lo que dice. ¿Sí? Fíjense que esto sería trivial, es una buena observación, si la función fuera continua. De hecho, ya lo hemos usado cuando la función era continua. No sé si se acuerdan que cuando hicimos el teorema de continua implica integrable, dijimos, como la función estaba acotada, pues el supremo y el ínfimo pues, no pueden superar cierto número. Y eso lo dijimos porque el supremo y el ínfimo en las funciones que son continuas se alcanzan, ¿no? Y entonces la cosa se vuelve trivial. Pero aquí no estoy suponiendo que la función no es continua, nada más es una función que cumple eso. Está acotada, de hecho. Pero bueno, a ver. La prueba es más o menos fácil, la voy a decir rápidamente. Espero que sí me salga. Y entonces, a ver, la prueba de 1, ¿no? Primero. Entonces yo tengo como hipótesis que para cualquier par de puntos se cumple esta desigualdad y entonces tengo que probar que esto pasa, ¿no? Donde otra vez M es máximo, perdón, el supremo y M es el ínfimo. Y entonces pues uno empieza diciendo lo siguiente. A ver, como se cumple para toda X y Y, entonces yo puedo, ya no sé cómo hacerlo, pero lo voy a hacer así, ¿no? Yo puedo decir que entonces o sea, decir que el valor absoluto de la diferencia entre f de x y f de y es menor o igual que k, eso se traduce a que se cumplen estas dos desigualdades, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Y entonces nada más voy a hacerle así, a ver, voy a pasar el f de y para el otro lado, ¿no? Entonces este es menor o igual que k más f de y, ¿no? ¿Sí? No hice nada más pasé el f de y para el otro lado. Y entonces, esto me dice, fíjense, que este numerito es una cota superior de todos los valores de la función, ¿no? O sea, si yo fijo y, o sea, acuérdense, vale para todo x, y, ¿no? Entonces, fijas y dices, pues ya que está fijo y, f de x siempre se va a quedar a menor o igual que eso. Y no importa quién sea y, ¿no? O sea, para cualquier y que yo escoja, f de x es menor o igual que eso. ¿Eso qué les dice? Otra vez, para cualquier y, esto es una cota superior. ¿Y m quién era? M era ¿cómo se llama? Supremo. El supremo, ¿no? Entonces m tiene que ser más chiquito que k más f de y, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Se va entendiendo lo que estoy haciendo o no? A ver, otra vez eso último de qué es la cota. A ver, lo voy a escribir para aquí un renglón auxiliar, ¿no? Esto se cumple para toda x, y en el intervalo AB, ¿no? El primer renglón. Luego, el segundo renglón, yo digo, pues para toda y, si fijo la y, para toda y en el intervalo AB, esta desigualdad se cumple, ¿no? O sea, fíjate, a ver, lo voy a decir rápido. Lo único que hice fue agarrar esta, pasar el y del otro lado, ¿no? Pero como eso se cumple para toda x, y, pues yo sé que voy a separar el para todo, voy a poner aquí para todo x en el intervalo AB. Este monito es, perdón, sí, es más grande, para toda x, este monito es más grande cada vez que te agarres tú una y, ¿sí o no? Eso quiere decir que si tú piensas que la y es fija, piensa por un momento que la y es fija, que la y no se mueve.
Eso significa que ya que fijaste la y, el f de x para toda x, el f de x para toda x es más chiquito que este número. Ya está fijo ese número. Entonces es una cota superior de la función. Y como es una cota superior de la función, pues tiene que ser más chiquito. Digo, perdón, el supremo es la más chiquita de las cotas superiores. Y entonces por eso se da esta Sí, desigualdad. ya, Y entonces claro. aquí le ponemos punto y coma para toda y en el intervalo AB, ¿no? Sí, ahí vamos. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Ahora necesito el otro, ¿no? Sí, fíjense, y ahora paso la K para el otro lado, ¿no? Entonces digo, entonces yo puedo decir que M, y ahora tengo aquí menos K, ¿no? M menos K, no lo puse bien. M menos K es menor o igual que F de Y, ¿no? Y eso se cumple para toda Y en el intervalo AB, ¿no? Y entonces ahora yo les digo, pues fíjense, como para toda Y en el intervalo AB tengo esto, eso quiere decir que este número es una cota inferior de los valores de la función. Pero el M chiquita era el ínfimo, entonces la cota inferior más grande, ¿no? Y eso quiere decir, eso se escribe que M menos K es menor o igual que M, ¿no? Y ya nada más para terminar, paso el K para el otro lado y el M para el lado que me conviene, y eso es lo que yo quería demostrar, ¿no? Y entonces la prueba de 1 acaba ahí. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Alguna pregunta acerca de eso? Ustedes díganme. No, porque 2 es inmediata. A ver, 2 es los que siguen. 2 dice, a ver, vamos viendo, Perdón, profesor, entonces, dime, ¿ese sí, lema dime. significa que la cota superior menos la cota inferior siempre van a ser más pequeños que un cierto número? A ver, es que eso sí hay que decirlo porque lo vamos a usar un montón de veces a partir de ahora, por eso los puse como lemitas. Fíjate lo que está diciendo, ¿eh? Lo que está Ajá. diciendo es que si tú te agarras dos cualesquiera y te fijas en su distancia, Ujú. eso no supera acá, ¿no? O sea, en el término del dibujo es tómate dos cualesquiera, fíjate cuánto distan como, como verticalmente, o sea, solo distancia en sus alturas, pues. O tú Ok. dices, tómate dos cualesquiera. Si te tomas dos cualesquiera y te fijas en su distancia, en las alturas, y tú sabes que eso es más chiquito que un número, entonces si tú sacas supremo e ínfimo, también es más chiquito. No sé si lo veas, pero yo lo pienso así, mira, fíjate, dices, pues los puntos se van alejando, ¿no? Podrían irse alejando, podrían en altura, ¿eh? O sea, nada más en altura podrían irse alejando. Sí. Pero no se alejan, o sea, acá te pone un alto, ¿no? No se alejan hasta acá. Entonces, pues si tomo supremo e ínfimo, pues esos no se pueden salir, no pueden irse muy lejos, pues. ¿Sí me expliqué o no? Sí, mucho mejor, Sí, gracias. sí, esa es como la idea de esa, ¿no? Y de hecho, lo que dice 2, que era lo que yo iba a decir ahora, es que si tú tienes una función acotada, porque en realidad esto que está escrito aquí nada más es que f es acotada, no estoy escribiendo nada muy extraño. Si tú tienes una función acotada, entonces también pasa que la diferencia entre el supremo y el ínfimo no se puede disparar mucho. ¿Sí está bien o no? O sea, también se queda atrapada en esta franja. Y otra vez yo lo pienso así, ¿no? Si la función es acotada, pues se queda dentro de la franja, entonces dices, pues todos los valores se quedan dentro de la franja, y cuando tomo supremo, pues lo más que puedo hacer o sea, sigo estando atrapado dentro de esa franja. Bueno, ¿cómo Profe, se prueba dime? donde dice Dime. 2M debería decir 2K. Sí, gracias, qué bueno que me dices, porque si no, lo pruebo mal. Este es 2K. Gracias. Sí, porque si no, no es cierto. Bueno, y entonces dices, ¿cómo se prueba el 2? Pues el 2 se prueba a partir del 1, observando nada más lo siguiente. Si tú te tomas cualesquiera dos números en el intervalo AB, la desigualdad del triángulo te asegura que f de x menos f de y, según recuerdo, esto es menor o igual que el valor absoluto de f de x más el valor absoluto de f de y, ¿no? Eso nada más es la desigualdad del triángulo, no estoy haciendo nada muy extraordinario.
Pero como la función es acotada, cada uno de ellos, aquí lo dice, es menor que K, ¿no? Cada uno de ellos es menor que K. Entonces pongo aquí menor o igual y cambio cada uno de ellos por K más K, ¿no? Que en realidad es 2K. Y entonces, ¿qué acabo de probar? Que, bueno, que acabo de observar, de hecho, no sé si probé algo, pero observé que la distancia entre entre dos imágenes es menor o igual que 2K. Y entonces, si se lo aplico al 1, o sea, ya tengo que cualesquiera dos distan un menos que K, ¿no? Entonces le aplico 1 y me da que el M mayúscula menos M minúscula es menor o igual que este numerito, ¿no? ¿Sí está bien o no? O sea, acá, bueno, ya lo voy a decir aquí abajo, creo que si lo escribo queda más claro. Por 1, yo tengo que entonces M mayúscula menos M minúscula es menor o igual que el número que acota a estas diferencias, ¿no? Que en este caso es 2K. ¿Se entiende, jóvenes? O sea, eran muy simples, ¿no? Tampoco estamos haciendo nada muy complicado, pero es bueno que lo hagamos para que nos queden bien las cosas que vayamos a decir después. O sea, ya no lo voy a decir, parece como una cosa muy simple otra vez, pero quiero que sí lo recuerden, ¿no? O sea, van a ser muy importantes para la siguiente discusión. Y entonces empezamos con la siguiente discusión. Ay, también lo puse aquí, qué bueno. Ya tengo hasta los teoremas preparados. Entonces, el siguiente teorema dice lo siguiente. Se les va a hacer un poco raro, pero espero que sí entendamos todos qué dice, ¿no? A ver, dice, tómate tú una función integrable, f. Y bueno, como es integrable, una cosa que podemos decir inmediatamente es que es acotada, porque acuérdense que las únicas funciones que tienen derecho a ser integrables son las funciones acotadas. Entonces, digo, tómate una función integrable. Inmediatamente puedo decir que es acotada. Y lo que dice aquí en el siguiente renglón es que te tomes una cota, ¿no? Algo que la cota, es decir, una m, de tal manera que la función, los valores de la función sean menores que m. Nomás estoy diciendo, tómate una función integrable, la primera cosa, tómate una cota de esa función integrable que sí sabes que existe, ¿no? Todo eso está bien. Luego, tómate una función que sea continua en el intervalo que determina la cota, ¿no? O sea, una función que sea continua en el intervalo. Y dices, bueno, ¿y por qué estoy haciendo todo eso? ¿Por qué estoy haciendo todo eso? Porque yo quiero definir H que sea la composición entre G y F, ¿no? O sea, como F va a dar al intervalo menos MM, y G es una función que no solo está definida en el intervalo menos MM, además es continua, yo puedo fijarme en la composición, es todo lo que está diciendo esa cosa. Y entonces lo que yo puedo asegurar, lo que dice este teorema, es que la composición es integrable. Dicho de una manera más corta, o como lo dirían mis maestros, dirían, si tú compones una integrable seguida de una continua, lo que obtienes es una función integrable. ¿Se entiende lo que dice el teorema, jóvenes, o no? Bueno, nada más. Por cierto, fíjense que puse aquí mi dibujito, voy a poner mi dibujito, fíjense, o sea, lo que dice esta parte de aquí, que M está entre, o sea, lo que dice esto es que M se queda atrapada entre la franja, bueno, por lo menos en el intervalo AB se queda atrapada entre la franja entre menos M y M, ¿no? Y eso me permite, bueno, como f de x es un valor que está entre menos M y M, eso me permitirá aplicarle G, porque yo sé que G está definida en particular entre menos M y M. Ahora, fíjense que la función podría estar definida en muchos, lo que quiero enfatizar en este momento es que la G podría estar definida en otros lugares, ¿eh? O sea, podría estar definida en todos los reales, qué sé yo. O sea, no nomás me sirve que esté definida en menos MM para que pueda yo hacer la composición bien. Y podría ser que por acá fuera discontinua, ¿eh? Solo me interesa que sea continua aquí adentro, ¿eh? O sea, podría estar definida en más cosas y podría ser discontinua en esas más cosas. ¿Ahí vamos o no, jóvenes? ¿Sí? Y entonces, bueno, quiero hacer un par de observaciones y creo que después de hacer las observaciones nos vamos a comer un sándwich. No sé, porque la prueba está larga. Entonces, a ver, quiero hacer un par de observaciones. A ver, prueba.
Ay, a ver si lo digo bien. No sé si es como observación, pero la observación 1 es que G es uniformemente continuo, ¿no? O sea, otra vez, no sé si es una observación. Acuérdense que las continuas definidas en intervalos cerrados son uniformemente continuas. A lo mejor debería de decir en menos m, m, ¿no? Porque ya dije que posiblemente G esté definida en más lugares. ¿Sí está bien o no? Y, ay, ching, bueno, esa es una observación que quería hacer. Y otra observación que quería hacer es que G es acotada, ¿no? O sea, otra vez, como es continua, G es acotada. Y de hecho, esto sí lo voy a decir aquí. Y entonces, de una vez yo puedo hablar de que existe un K mayor que 0, de tal manera que para toda X en el intervalo menos M, G de X es menor o igual que, que K. K, ¿no? Es que no encontraba el K. Y entonces, no sé si de una vez hacer la observación. Fíjense que como G es acotada, ¿qué me pueden decir de H? También lo es. De hecho, también lo es y es con la misma cota, ¿no? Porque acuérdense que H en realidad es Es G. G seguida de F, ¿no? Entonces, a donde va a caer, o sea, sus valores finales están o sea, son los mismos que los valores de G, ¿no? Y entonces, como G está acotada, H también está acotada. Y de hecho está acotada por el mismo número, ¿no? ¿Sí está claro o no, jóvenes? No sé si lo quieren, si lo vean. Lo voy a escribir aquí. Eso quiere decir que para toda X en el intervalo AB, de hecho, porque H empieza en el intervalo AB, yo puedo decir que H de X es menor o igual que K, ¿no? Es una observación muy simple, ¿eh? No estoy diciendo nada muy espectacular. Es una cosa muy simple, pero quiero que lo observen. ¿Por qué? Porque en algún momento voy a usar que la cota de G es la misma que la cota de H, ¿no? Y la voy a usar indistintamente, entonces quiero que lo observen desde este momento para que no tengan ningún problema después. Bueno, yo creo que la dejamos ahí y nos vamos al sándwich porque son 10 minutos para las 3 y regresamos a las 3 en punto, ¿les parece? ¿Les late? Me late, sí. Va, Ok. entonces dejo de grabar y